La Peña Náutica. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? No hay sol, estamos ya en la penumbra de un día sobre este muelle que hace 50 años atrás se embarcó los últimos productos de la CAP, Corporación Argentina de Carne, y zarpó de este muelle aquí en General Daniel Serri, que hoy es el ámbito natural para los pescadores deportivos, bajo la órbita del Club de Pesca Náutica General Daniel Serri. Sobre aquella historia de hace 50 años atrás, cuando partió el último buque rumbo a distintos puertos del país, nos va a hablar y nos va a contar dos personas que fueron protagonistas en aquel entonces. Estoy hablando 50 años atrás. Carlos Pintado y Norberto Pérez, dos hombres que nos van a contar de esa historia y el momento que ellos vivieron cuando se fue ese buque de este muelle histórico aquí en General Daniel Serri. A continuación vamos a estar con esa nota, con estos amigos, y luego seguimos con la Peña Náutica, como siempre, con toda la actividad acuática y de pesca deportiva. Comenzamos con la historia de los 50 años del último buque que zarpó desde este muelle que están viendo ustedes, con la ciudad en el fondo, y seguramente en aquel entonces, a esta hora de la tardecita, cuando el sol ya se fue, quedó una historia y se cerraba una página. Vamos a retroceder en el tiempo, Norberto, y hablamos un poco de hace 50 años cuando se fue el último buque. ¿Qué misión cumplía usted? Bueno, yo en ese entonces estaba como estudiante de fábrica. CAP en aquel entonces tenía una política de hacer, digamos, aprendices. Ajá. En lo que significaba todos los departamentos de producción. Y lógicamente la correlación que había con la parte de servicios y de personal, de la administración de personal. Así que en una oportunidad yo estaba como de empleado, me invitaron a ver si yo estaba dispuesto, digamos, a aprender. Entonces yo pensé, digo, bueno, esta es mi oportunidad, porque uno encerrado en una oficina no tiene un porvenir, digamos, cercano de conocimiento, de mejorar conocimientos y todo lo demás. Y como a mí me interesaba, prácticamente joven como estaba, como era en aquel entonces, la verdad que me llenó de satisfacción, me llenó de orgullo de haberse fijado en mí, lógicamente. Bueno, la cuestión que arrancamos con todo lo que significó el esfuerzo que había que hacer, porque había cambios de horarios, porque se empezaba con la faena en la parte vieja de playa. Después, lógicamente... ¿Ustedes no participaban en la faena de los animales? Participábamos después en el aprendizaje. Ajá. Sí, yo me iba de movida cuando recién se iniciaba el encierre, todo. O sea que, porque llegado un momento, nosotros teníamos que confeccionar informes de todo lo que habíamos visto, y era, digamos, tamizado por la gente que sabía. Por lo tanto, no podía yo perrear en absoluto. Digamos, estar diciendo o haciendo cosas que no correspondían. Por lo tanto, iba tomando conocimiento no solamente de los supervisores, que dicho sea de paso me prestaron una muy buena colaboración, que prácticamente era como eran de acá del pueblo, no teníamos problemas. O sea, no había en ese entonces una especie de pensamiento de que uno se intrometía. Ellos sabían de que nosotros íbamos a aprender para que después, no sé, la política de la empresa a qué apuntaba en colocarnos y darnos alguna
digamos, alguna responsabilidad dentro de la planta. Norberto, ¿recuerda cuánta gente trabajaba en aquel entonces? En aquel entonces, cuando yo empecé, había alrededor de 1.100, 1.200 y pico de personas. ¿La mayoría de Cerri? No. Sí, la mayoría de Cerri, pero había muchísima gente. Calculábamos nosotros más de un 30% de Bahía Blanca, o sea que los colectivos... La empresa González era. La empresa González, lógicamente. Llegaban 2 o 3 colectivos a la mañana temprano, cuando se iniciaba la faena, y después a las 6 de la mañana, cuando iniciaban los empleados las tareas, digamos, administrativas y todo lo demás, ¿no? Y renovación, inclusive de dotaciones. Y se trabajaba prácticamente en todos los turnos. ¿Cuántos años tuvo? Yo estuve 37 años dependiendo de CAP, o sea, entré en el 55, de menor, como yo les manifestaba hoy, y salí con retiro voluntario en el 2001. Carlos, ¿en qué se llevaba la carne? ¿La carne que se exportaba o se distribuía en el país? ¿En qué se llevaba hasta el puerto? Claro, eran unas maquinitas chiquitas con vías, como decíamos, con vías de trocha angosta, en unas zorras, 7, 8 zorras llenas, así que íbamos todos, sí, yo quedaba allá en el barco, primero yendo a dibujar la carga del barco, que se iba a Inglaterra, a varios lugares, para ver dónde iba esa carga. Y bueno, y así se hizo durante todo el tiempo hasta el 8 de agosto del 62, que desapareció el tema de embarque, desapareció todo. ¿Qué era dibujar la carga en el buque, Carlos? A ver, el buque, por supuesto, tiene las bodegas y en cada lugar tiene donde se pone el tipo de carne que llevaba. Cuarto trasero, cuarto delantero, bueno, y dónde estaba, ¿por qué? Porque al descargarlo, y cuando llegaba a destino tenía que saber cuál es la carga que había que descargar para tal lugar. Quiere decir que, en una palabra, que toda la vida en el muelle. ¿Cómo se llamaba el barco? Santa Teresa. Ese prácticamente, digamos, completó carga después en Buenos Aires, o completaba en Brasil, porque acá lógicamente se llenaban, digamos, las bodegas. Calculábamos que venían dos veces por año, es decir, 2 buques por año. O sea que después de la guerra prácticamente lo que había que hacer era alimentar a esa gente como sea en barcos de carne o en barcos de cereales, como nosotros mandábamos en su oportunidad. Pero ya con el tiempo empezaron a apretar lo que significaba la sanidad animal. Es decir, que nosotros éramos un país prácticamente aftósico. Nosotros la aftosa no nos hacía nada porque estábamos prácticamente inmunizados, pero a ellos sí. Entonces, lógicamente, como la aftosa prácticamente se manifestaba en el hueso del animal y sobre todo en ciertas partes de hueso, automáticamente empezaron a importar carne sin hueso. ¿Se congelaba la carne acá en la capa? O sea, nosotros mandamos carne enfriada y carne congelada, y súper congelada también, es decir, se hacía un proceso especial. Pero generalmente se mandó mucho enfriado y mucho congelado. Después hubieron varios accidentes, digamos, incendios del muelle varias veces. Después de 2 barcos lo atropellaron mal al muelle y lo rompieron bastante. Y se produjo algo raro. Cuando hubo un incendio grande, no se podía entrar al muelle los bomberos de Bahía Blanca, porque había la vía de trocha angosta y no había camino. Quiere decir que no pudieron ingresar, llegaron hasta ahí y no pudieron ingresar los bomberos. Así que fue medio... O sea, con los bomberos de CAP y eso se solucionó bastante, pero se quemaron los durmientes. Bueno, después se reparó, quedó bien y quedó como el actual muelle de pesca, que es el club de pesca de Cerri, ¿no? Seguramente. Estamos hablando con Norberto Pérez y con Carlos Pintado, 2 hombres que fueron historia también de la CAP aquí en General Daniel Cerri. Enseguida volvemos.